Mi amado hermano, hoy tenemos la primera parte de una prédica a la que hemos titulado Tentación versus Prueba. Y la hemos titulado así porque estamos en un tiempo maravilloso donde a través de esta pandemia la Iglesia de Cristo ha sido metida a prueba. Y es importante que nosotros sepamos distinguir la prueba de la tentación de la prueba. Así es que bienvenido a la primera parte de esta prédica Tentación versus Prueba. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado. Y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Así es. En estos tiempos de pandemia y cuarentena, la Iglesia de Cristo ha estado sometida a grandes presiones, al igual que el resto de la humanidad. En un tiempo de prueba para la Iglesia, porque este es un tiempo de prueba para la Iglesia, no para la humanidad. La pregunta es si la Iglesia está pudiendo diferenciar lo que es prueba de también los ataques de las tentaciones en este periodo. ¿Cómo está enfrentando la Iglesia la prueba y las tentaciones que ha ocasionado esta pandemia? ¿Sabe reconocer lo que es prueba de lo que es tentación? ¿Está sabiendo usted, mi querido hermano, diferenciar una cosa de otra? Porque en estos tiempos algunos podemos estar pensando, cuando tu esposo o tu esposa te alza la voz, enseguida si se producen en ti algunos sentimientos, unas emociones que te quieren llevar al pleito o a contestarle mal, algunos podemos caer en la tentación de pensar de que es una prueba. El que mi esposa o tu esposo o tu esposa te hable de una manera en este periodo que no te guste, o uno de tus hijos o hijastros te hable de una manera que no te guste, y entonces puedes caer en la tentación de pensar que es una prueba. Es importante para nosotros, los cristianos, los nacidos de nuevo, la Iglesia de Cristo, la novia de Cristo, saber el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo, mi querido hermano, mi amado amigo, no es un tiempo cualquiera. Es un tiempo de prueba para nuestra iglesia, para nuestra vida personal. La iglesia está probada y por ende cada uno de los miembros de la iglesia, de los individuos que conformamos la iglesia, de esta nueva criatura, estas nuevas personas que componemos, que conformamos la obra maestra de Dios, la iglesia, estamos por ende individualmente siendo probados. ¿Y qué es lo que se está probando durante este tiempo de esta pandemia? Bueno, se está probando nuestra fe. Así que hoy queremos compartir con ustedes esta palabra acerca de tentaciones versus pruebas. Y tenemos entonces, número 1, que las tentaciones proceden de nuestros malos deseos, concupiscencia, no de Dios. Así que lo leo nuevamente. Las tentaciones proceden de nuestros malos deseos, no de Dios. Y las pruebas sí vienen de Dios. Las pruebas sí vienen de Dios. Entonces empecemos a hablar desde el tema de las tentaciones. ¿Le parece? Vamos a repasar el concepto. Dice aquí en su pantalla: las tentaciones proceden de nuestros malos deseos, concupiscencia, no de Dios. ¿Cuáles son o qué son nuestros malos deseos? Hay una palabra que lo define: concupiscencia. Son nuestros malos deseos. De allí proceden las tentaciones, no de Dios.
Vayamos a la carta de Santiago, a la epístola de Santiago, en el capítulo 1, leeremos desde el verso 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, concupiscencia, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos concupiscentes nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Vemos varias verdades que nos escribe aquí el hermano de Jesucristo, hijo de María y de José, Jacobo o Santiago, como lo conocemos ya nosotros en español. Nos habla varias verdades en esta profunda carta que él escribe, que para muchos es una carta difícil a veces de leer. Una de estas verdades la tenemos en el verso 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios bendice. Mi querido hermano, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Es muy importante entender aquí que prueba y tentación no son lo mismo. Ya sabemos que las pruebas vienen de Dios y tienen que ver con nuestra fe. Así es que las tentaciones que no vienen de Dios tienen que ver con los malos deseos concupiscentes que hay en mi interior. ¿Qué son estos malos deseos? Bueno, es toda esa manera vana de vivir, esa manera pecaminosa en la que muchos estuvimos acostumbrados antes de conocer a Cristo, de forma de vida. Cuando éramos solteros y pensábamos que tener novia era acostarse, tener relaciones sexuales con la novia o con el novio, que cuando trabajábamos, si alguien te decía, oye, mira, nadie está mirando, llevémonos una caja del inventario, que aquí al final hay un 5% de merma que la empresa siempre asume, podemos llevarnos esto no le va a hacer daño a nadie, y entonces usted o yo participábamos en estas cosas. No todos tenemos el mal deseo o la concupiscencia en los mismos temas. Yo recuerdo que tengo 51 años. En 1989, el 20 de diciembre, inició la invasión norteamericana a Panamá. Y yo vivía en un sector, en Parque Lefebvre, donde pues me perdí de toda la acción que yo hubiese querido participar cuando estaba viviendo en Catedral, y me había mudado de los sectores de Catedral a Caledonia, que también hubo mucha acción, y después la invasión, y después de ahí me fui a Parque Lefebvre, y yo, ¡ay! Que diera por estar en esos lugares. Pero la acción que yo quería era la acción de darle a mis ojos la oportunidad de absorber todo el momento histórico. Aunque usted no lo crea, en ese momento que yo tenía 21 años, iba para 21 años, estaba totalmente inmerso en la historia. La historia ya me fascinaba. No conocía a Cristo en ese tiempo. Pero cuando ocurre la invasión, y empiezan algunos vecinos y amigos míos de mi edad a decirme, Manuel, vamos, que están saqueando el Gago, que existía un supermercado, una cadena que ya no existe en Panamá. Están saqueando los almacenes en Caledonia, están saqueando en Vía España, están saqueando una fábrica que había cerca de la Pexicola, y no me quedaba lejos donde yo estaba. Están saqueando, están robando las cosas. Entonces yo recuerdo que yo fui, porque yo de menos edad había participado en algunas producciones televisivas para algunos comerciales de los fabricantes del producto que fabricaba esa industria de calzado y zapatilla. Y entonces se llamaba Carpal, me acuerdo. Y me fui a ver el lugar, porque yo quería llevar en mis ojos lo que significaba ese momento. Entonces fui en ese instante, sin conocer la palabra, vi la concupiscencia, los malos deseos aflorar con furia, con rabia, con desesperación, con la oportunidad de desahogar todo ese mal deseo. Vi gente golpear con bates, no sé de dónde lo sacaron, con bates de madera, uno de los relojes de marcación del personal, de los empleados. Y yo en ese momento, que jamás había marcado todavía una entrada, porque yo en ese tiempo ya era independiente, yo vi a la gente golpear con furia
el reloj de marcación, siempre he pensado si no habrá sido un empleado, un colaborador de esa industria, de esa fábrica, el que lo estaba haciendo, por la furia con que golpeaba y destruyó todo el reloj de marcar. Y la gente peleándose por retazos ya de piezas para fabricar zapatos, la gente se los llevaba como si tuvieran en su casa las suelas y las máquinas de coser esas suelas a esa parte de cuerina, porque ahí descubrí que no era ni cuero, para terminar de hacer los zapatos. En ese momento sí lo pensé, tienen en su casa cómo terminar el zapato. Entonces la furia que vi fue para mí interesante. Fue muy interesante, y después de eso me llevé como 3, 4 cosas. Cuando llegué a mi casa estaba mi correcta madre, que me dio una repelada muy grande. Yo me sentí incómodo cuando me llevé esas 4 cosas. Yo creo que eran dos chancletas, no me acuerdo. Eran cosas que ni después nos servimos, las botamos. Mi mamá me mandó a botarlas y yo las boté, y me sentí consciente del tema, porque eso no era para mí, ahora entiendo, no era para mí una concupiscencia, no era un mal deseo. El saqueo, el robo, el hurto no era un mal deseo en mi corazón. En casa me habían enseñado que eso estaba mal. Cuando tenía unos 5 o 4 años, entre casi 5 años de edad, me llevé un carrito del machetazo que ya existía en ese entonces. Y mi mamá, que tenía un inventario mental de todas las cosas que había en la casa como buena madre, se dio cuenta que yo tenía un carrito que no era mío, que ella no había comprado. Mi papá, que en ese tiempo sí estaba aún conmigo, no había comprado. Y entonces mi mamá me dice: ¿dónde sacaste eso? Y yo guardé silencio, y en ese momento me agarró, me dio 2, ahí, 2 o 3, no sé, o 4, porque ella era un poco excesiva en eso a mi gusto. Y entonces, después de darme un par ahí con la correa, me lleva de la mano con el carro, y se va al machetazo. Vivíamos en Cantral, llegamos al machetazo y habla con una persona, no sé, un encargado, me imagino yo, y viene una persona seria con un policía. En ese tiempo le decían perico, estaban vestidos de verde olivo y de caqui y verde olivo, y entonces se acerca el policía disgustado con el tolete en la mano. Y entonces cuando se acercó, dice: ¿quién es el que me tengo que llevar preso? Y yo sentí que me fui como derritiendo hacia el suelo. Y esa fue la gran lección de mi mamá. O sea, yo le temía mucho a eso de llevarme cosas que no eran mías. Así que la concupiscencia no estaba en mí, eso. Y la vi posteriormente, porque después de eso sí salí a caminar y vi los disparos, la gente peleando, unos más fuertes. El que era más fuerte o estaba en un clan más fuerte o un grupo de personas más fuerte que otro era el que se llevaba la mercancía. Le quitaban las neveras que llevaban personas cargadas en la invasión, se las quitaban. La concupiscencia en ese momento dio a luz, dice aquí en el verso 15, que de esos deseos concupiscentes nacen los actos pecaminosos. Y entonces ahí estaban los actos pecaminosos. Yo vi a la gente saquear con furia, destruir, pelearse como animales en la calle por las cosas que otros llevaban, quitárselas, dispararse unos contra otros. Y entonces ahí ese acto pecaminoso hace que nazca el pecado. Y cuando nace, se deja crecer el pecado, da a luz la muerte. Yo no tenía ese tipo de acciones en mi corazón, pero no estaba eximido. No me enseñaron en la casa que tener muchas aventuras amorosas, una mujer aquí, otra mujer allá. Nadie me enseñó que eso estaba mal. O sea, no culpo aquí a mi mamá, que mi mamá no era culpable de eso. Nadie te va a decir eso. Los adultos mayores, varones que están alrededor tuyo, lo que te decían era: tú eres un hombre. Vaya, ¿me explico? O sea, usted tiene que aprovechar la oportunidad, esa es su edad para divertirse. Entonces teníamos que, si una chica estaba enamorada de ti y quería algo, las mujeres siempre quieren algo serio. Es raro encontrarse una que no quiere algo serio. Entonces que nos encontramos una chica que quería algo serio, pero yo que estaba ahí para divertirme. Entonces esa era mi concupiscencia, el acto, mi deseo malo era divertirme a costilla del cuerpo de una dama, de una y de otra. Y entonces eso da luz la muerte. Y cuando yo llego a Cristo, mis interiores estaban muertos, y así mismo me sentía muerto. Me sentía muerto. Yo no llegué a Cristo consciente de mis pecados, ni porque me había dejado a alguien, o era víctima del alcoholismo o de la drogadicción, o porque era una persona que lo perseguía la ley. Yo llegué a Cristo amargado y totalmente vacío por dentro. Me sentía muerto totalmente. Después descubrí que el pecado en mí
No mi pasado de que mi papá me había abandonado, de que me rechazaron, de mi baja estatura, de que la sociedad quiere a la gente con un buen apellido sobre la gente que no tiene un buen apellido. No, nada de eso me había destruido. Llegué destruido por mi propio pecado. Mi pecado quizás era producto de todas las cosas malas, mis antecedentes malos en mi infancia y adolescencia. Pero el pecado que estaba en mí era mío ya. No era responsabilidad de ninguna persona antes de mí. Era mi pecado. Entonces, hay una diferencia aquí, que nosotros necesitamos entender lo que es prueba de lo que es tentación. Dios va a bendecir al que soporta la prueba y también va a bendecir al que soporta la tentación. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, que de esa vieja naturaleza, de esa antigua manera que tú tenías de vivir, sea cual sea la concupiscencia o el mal deseo que habitaba en ti antes de Cristo, mire hermano, eso todavía está aquí, ¿ves? Tóquese, peñísquese aquí, eso, donde está la lonja, donde está el pellejito, ahí tóquese. Ahí está todavía, está. Nosotros aún habitamos dentro de esta naturaleza pecaminosa que es el cuerpo. Forma parte de la tierra. Esa es la naturaleza de la carne. Pero yo he sido hecho nueva criatura. He muerto a esta naturaleza y he nacido a una nueva naturaleza en Cristo que es espiritual. Una nueva criatura que puede ser redarguida, puede ser corregida y que sí puede hacer la voluntad de Dios. Si se deja, porque sí puede dejarse, guiar por el Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo me guía y yo dejo que me guíe, porque como nueva naturaleza que soy espiritual, si puedo obedecer, aceptar la guía del Espíritu Santo, entonces soy libre de esta naturaleza pecaminosa. Y cuando entonces el mundo, el sistema del mundo, el mundo sin Cristo, sin Dios allá afuera, ese sistema que es contrario a Cristo viene a tentarme, o cuando de mi propio carne o de mi propia alma acostumbrada aún muchísimos años de no practicar esos pecados, pero estaban allí y viene de esa vieja naturaleza ese mal deseo otra vez a tocarme la puerta. Entonces ahí, si yo soporto eso y sé cómo enfrentar eso y cuándo huir de eso y cuándo soportar el último decirme no, yo no nací para eso, yo no formo parte del pecado, soy nueva criatura, yo soy la novia de Cristo, Él se ha desposado conmigo, está esperando de mi fidelidad. Y entonces cuando yo soporto también, porque hay partes en las que no voy a poder huir, porque no puedo huir porque la tentación en ese momento de pronto no está ahí, pero estoy solo en la casa pensando que sí debería hacer el acto pecaminoso, sí debería hacerlo. Oiga, total, en medio de toda esta pandemia que se está viviendo, ¿por qué no darte una satisfacción? ¿Por qué no hacer tal cosa para mejorar la economía de tu casa en términos de maldades o cosas antiguas que hacíamos para obtener dinero? Y entonces en ese momento que estamos solos, ahí que estoy yo, que estoy yo con mi ego, que estoy yo con mi nueva naturaleza, escuchando las voces de la antigua naturaleza, del sistema del mundo caído sin Cristo, y también escuchando la voz del enemigo de Satanás que a veces nos habla. En ese momento es cuando yo puedo soportar eso en Cristo, y dice que Dios bendice a quienes soportan las pruebas y soportan las tentaciones. Entonces, mi hermano, usted y yo no podemos vivir como viven algunos. Mucha gente decía, cuando yo era niño, yo escuchaba, Dios, no me tientes Dios, decía la gente, y después yo veía que le pegaban a alguien o decían una mala palabrota o se formaba una discusión. No me tientes, Dios, no me tientes, que tú sabes que yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Entonces uno crece oyendo estas cosas y uno cree que Dios tienta. Dios no tienta a nadie. Dice aquí en el verso 13 de Santiago 1, cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Así que, y el verso 14 dice que la tentación, lo repaso, viene de ¿qué? De nuestros propios deseos, la concupiscencia, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y ahí, cuando yo no me dejo seducir, ahí es donde yo soporto del pecado, de los malos deseos. Cuando yo soporto ahí esa seducción, estoy soportando la prueba y voy a recibir bendición de Dios. Aleluya, mi querido hermano. Recuerda siempre que cuando me dejo seducir, seré arrastrado por ese mal deseo, esa concupiscencia, entonces me hará ir a actos pecaminosos. Y ahí, los actos pecaminosos, el pecado, cuando se deja crecer, dará a luz la muerte. Quiero que sepa usted,
aquí terminando este primer tema de la tentación. Que usted y yo estamos en tiempos de distinguir qué es prueba y qué es tentación. Porque si estamos viviendo en el COVID-19 para caer en tentación, entonces de nada valió todo lo que está ocurriendo en el mundo para fortalecer la fe. Si lo que hice fue fortalecer o echarme hacia atrás de mi vana o vieja pecaminosa manera de vivir y salirme del mundo de Cristo, del mundo de la iglesia. Recuerda los tres mundos: el mundo sin Cristo, sin Dios, que es toda la humanidad allá afuera en cualquier otra fe o religión, o los ateos también. Está el mundo de los judíos, que tienen a Dios, pero lo ven desde otra perspectiva en la cual usted y yo no vivimos. Y el mundo de la iglesia, que es el mundo de nosotros, la nueva criatura, el cristiano, el nacido nuevo. Entonces, si todo este COVID-19, lo que ha servido esto para fortalecer la fe, lo que he hecho yo es aprovechar para ir hacia atrás, mi hermano. Entonces, no pude sacarle el máximo provecho a un momento maravilloso. Pastor, maravilloso, sí, con todo y el dolor y el sufrimiento que producen, es un momento increíblemente bueno para poder crecer, para poder darle oportunidad a la fe a que se desarrolle a la estatura, produciendo en mí esa estatura del varón perfecto que es Cristo. Así que, mi querido hermano, quiero recordarte que era lo que dije hace un momento antes de terminar este segmento, esta parte de nuestra palabra de este viernes. Yo personalmente he visto amigos, familiares, gente que ha sido de Cristo, han predicado el evangelio, han sido poderosos en distintas maneras en que Dios los ha usado. Y algunos han echado para atrás. Y solo he visto ruina. Solo he visto cómo Satanás los arrastra. Cómo el sistema de este mundo, que no los ama, que no los estaba esperando para premiarlo, los arrastra. Y cómo algunos están o estuvieron o terminaron arrastrados hasta la muerte. Pastor, ¿no era que la salvación no se pierde? Para mí no se pierde. Pero yo no deseo terminar mis días engañando a Luris, con otras mujeres, yéndome a vivir con otra, o qué sé yo, o robando los bienes de la iglesia, o tantas maneras, hermano, que hay de cómo volver hacia atrás a una condición de pecado. ¿Para qué quiero yo llegar al cielo en esa condición? Para querer probar de que la salvación no se perdía. No, yo debo ser sabio conforme a la sabiduría que nos ha dado Cristo. De que si ahora yo soy nueva criatura, nacido nuevo, la iglesia, ahora entonces, en esta salvación yo debo y quiero aprender y cada día comportarme como nueva criatura, como debe comportarse alguien que ya tiene la salvación de Cristo. Mi querido hermano, la prueba viene de Dios y está para fortalecer nuestra fe. Eso yo creo que usted ya lo entiende. La siguiente semana vamos a hablar de 3 cosas que está buscando el Señor para nosotros en las pruebas de fe. Pero en este momento yo deseo aquí hacer el énfasis con el tema de la tentación. Mi hermano, si tu esposa en un momento determinado te alza la voz, te falta el respeto, o tu esposo te falta el respeto, eso no es prueba, es una tentación. Porque cuando nos irrespetan, cuando nos hablan mal, cuando nos ofenden, ¿usted qué cree que está activándose inmediatamente en nosotros? A menos que tengamos ya muy crecida nuestra nueva criatura, lo que va a brotar de nuestro interior inmediatamente va a ser el enojo. Y de pronto van a venir a aflorar emociones tóxicas del pasado, porque si me tocan el botón exacto y activan una naturaleza que estaba muerta, y si yo en lo personal no he cooperado, para que muera, no he aceptado esa muerte, y tengo mucho de mi personalidad vieja aún funcionando en mí, entonces, mi querido hermano, lo que vamos a tener es una respuesta de pecado de nuestra parte. Si no he superado todavía el que una persona me hable de una mala manera en la calle, cuando me hablen así, entonces inmediatamente voy a estar dispuesto a ponerme los guantes y a querer pelear. Y ahí no es prueba, están tentándome. La prueba tiene que ver con la fe. Aquí la tentación tiene que ver con el carácter del cristiano.
Y ese carácter es el carácter de Cristo. He permitido yo que ese carácter de Cristo se esté formando en mí, se desarrolle en mí, crezca Cristo en mí. Tengo ya el carácter de Cristo, ese carácter que lo ayudó a Él a completar toda la obra en la cruz sin volverse, sin enojarse, sin ponerse agresivo y mandar a que una legión de ángeles bajara y destruyera el mundo. No lo hizo, Él estaba consciente de su rol, tenía la capacidad para actuar correctamente. La tentación no procede de Dios. No querer hacer la tarea si estoy en la secundaria, o no querer participar si ya tienes cierta edad y te toca hacer quehaceres en la casa y te están mandando. Si te mandan a hacer los quehaceres, usted dirá, ay, es una prueba. No, no es una prueba. Eso no tiene que ver con la fe, tiene que ver con el carácter de nuevo. Entonces te mandó tu mamá o tu papá o tu padrastro o tu madrastra, te mandaron, hey, vaya y barre y trapee. Pero siempre bueno, sí, tú. A ti es que te están desarrollando carácter. Vaya, párese como una hija de Dios, como un hijo de Dios, y sea usted. Permita que abusen de usted y sea usted el que limpie la casa, aunque otros no lo hagan. Quizás eso, pues, tú sientes que te quita, no sé, valía en tu personalidad, pero si ya tienes a Cristo, no te va a quitar valía, mi querida hermana o mi querido hermano. Si estás al final de la adolescencia o en tu adolescencia o empezando los 20, 21 años y te mandan a hacer esos quehaceres domésticos, hazlo. Ahí es una tentación lo que está. Mira lo que estoy diciendo. No es que los que viven contigo, tu papá, tu mamá, tu padrastro, tu madrastra, o tu abuela, o tu abuelo, o tu tío, tu tía, no sé quiénes vivan contigo, te estén mandando a hacer eso. No es que ellos son agentes de Satanás, no, sino que la voz que te están de instrucción, que te está pidiendo hacer eso, puede que esté activando en ti pereza, puede que esté activando en ti desobediencia. Entonces en ese momento no es prueba de la fe, es una prueba de tu carácter, porque la fe en nosotros, en Cristo, produce un crecimiento en nuestro hombre interior, en el carácter de Cristo, en la persona de Cristo. Entonces están probando tu carácter, están probando quién eres, si tú actúas conforme a la fe que profesas. Claro, la fe también tiene algún punto en esto, pero primero allí te están probando en el carácter, y cada vez que te estén probando el carácter es tema de tentación, porque puedes proceder mal, puedes proceder en tu vieja naturaleza sin Cristo. Así que párese y friegue, párese y cocine, párese y limpia la casa, aunque seas tú el que lo siga haciendo hasta que salgamos del COVID. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, salga correctamente de esta situación pandémica, de esta cuarentena, fortalecido en Cristo, en tu fe y en tu carácter en Cristo. Salga fortalecido, no salga mal de esto. Tú que me escuchas en este momento, a ti que te está hablando el Espíritu Santo, igual a esposa o esposo, salga fortalecido, no responda mal, no actúe mal ante la tentación, ante la mala palabra, ante la mala acción, ante la conducta tóxica o que viene de una emoción tóxica de aquellos que iban contigo o en tu trabajo. No respondas de acuerdo a esa toxicidad. No le des el gusto a este mundo sin Cristo, a Satanás, de volver a la vieja criatura, de actuar de esa manera. Actúa como alguien que tiene a Cristo en el corazón. Responda bien, obedezca, haga la cosa. Porque ¿qué nos están haciendo mal? Con que seas tú el que te mandaron de nuevo a hacer eso, ya en tu trabajo o en tu casa. ¿Qué pierdes? Nada. Te estás sintiendo un malestar, algo que no está bien en tu cuerpo. Ahí en ese momento, ¿debo confiar en que Dios me cuide y me sana, o debo ir al médico? Mi querido hermano, la respuesta a esta te la voy a dar la otra semana para que quieras oír esta prédica. La pregunta de, me estoy sintiendo mal, dentro de algunos 2 años, te sientes un poquito mal, con un dolor en tu cuerpo. Entonces la pregunta es, me quedo esperando, pensando, Dios me va a cuidar. No, esto no pasa. En el nombre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder. O voy al médico. Ahí podemos diferenciar entonces cuando hay prueba de Dios y cuando también hay una tentación a mi carácter. Eso es la respuesta. ¿Voy o no voy al médico? Lo vamos a dar la otra semana. Pero lo importante, mi amado hermano, es que usted y yo sepamos de que cuando
tomamos una decisión que tiene que ver con mi ego o con cosas que yo me siento de que no, es que yo soy yo y aquí Dios me va a ayudar hasta que salgamos de esta situación. Si hay mucho ego y no puedo ver que hay mucho ego, entonces estaba en realidad delante de una prueba de mi carácter, que es una tentación. Porque no solamente me están probando en la tentación para el pecado, también me están probando en mi carácter, en otras facetas que me pueden hacer pecar o tomar decisiones que después pueden hacerme dudar de mi fe. Y ahí eso es una tentación. Entonces ahí es donde yo necesito realmente conocer más al Señor, conocer más la palabra, entender en qué momento de la vida estoy viviendo. Yo no sé si estoy sabiendo explicar la diferencia entre pruebas y tentaciones cuando tú estás delante de situaciones que están probando tu carácter, o yo estoy delante de situaciones que estén probando mi carácter o estén probando mi fe. Cuando estoy esperando cosas a cambio, cuando estoy esperando que me acepten, que me quieran, que me reconozcan por hacer el bien a otra persona, estoy realmente delante de una situación de carácter. Esto está muy cercano a la tentación. Es mejor dar lo que ibas a dar por amor y no esperes nada a cambio. Ahí se fortalece tu amor en Cristo, se fortalece tu fe. Pero en el momento que haces el bien esperando algo a cambio, entonces estamos, mi querido hermano, expuestos a que las cosas no terminen como esperemos. Y ahí entonces esa acción va a terminar produciendo en mí una tentación. Creo en Cristo, me desentiendo de querer ayudar a los hermanos, o me rechazo eso y aprendo y digo, Padre, me equivoqué yo, no di como era correcto, no te pregunté, estaba esperando cosas equívocas, lo correcto no era eso. ¿Sabes qué, Señor? Yo sigo creyendo en ti, y si tú mañana me dices que le dé a alguien, yo le daré a esa persona y seguiré siendo correcto, pero la siguiente vez no estaré esperando nada a cambio, lo haré por amor. Yo no quiero que mi liderazgo personal o como creyente o en la iglesia se fortalezca porque yo le doy a otras personas. Mi Dios, yo me fortalezco en que si tú me dices que ayude, es lo correcto, lo voy a hacer porque es lo correcto y no esperaré nada a cambio. Entonces ahí, en ese momento, cuando me encontré con la tentación de enojarme con Cristo porque le di a alguien y no se comportó como yo esperé, y ahí esa situación, cuando me traicionan o te son infieles esa gente que tú ayudaste, ahí, como esa cosa se produjo a través de un acto bueno pero con mala expectativa, porque no te dijeron a ti y a mí que diéramos para ser reconocidos por líderes, o que cuando nosotros le dábamos a otros, la persona iba a fortalecer su fe en Dios. Entonces hice algo bueno que procedía de amor, pero con una mala expectativa. Esa expectativa viene del mal deseo, mi concupiscencia de reconocimiento. Entonces produjo a la larga una acción mala. Cuando la persona me traiciona, entonces ahí estoy ya ahora sí en la tentación. Me enojo con Dios, me enojo con la gente, me enojo con el darle a otras personas. Entonces ahí en ese momento, cuando decido no enojarme, cuando decido no dejar que me arrastre el mal deseo de enojarme, de ahora no le doy más nunca a nadie, ahora nunca más le doy a la iglesia porque el pastor donde yo estaba se robaba la plata, enriqueció a costilla nuestra, ahora nunca más le doy al Señor. En ese momento es cuando entonces en la tentación, ahí yo decido, no, Padre, yo no me dejo arrastrar por lo malo, porque lo malo es nunca volver a darle a Dios, nunca volver a darle nada a nadie. No me dejo arrastrar por eso, vuelvo a lo correcto. Si tú me dices que dé, lo daré a la siguiente autoridad que tenga como pastor, o a la siguiente persona que me digas que ayuda, lo haré correctamente, pero esta vez lo haré sin un mal deseo posterior, sin una expectativa de recibir a cambio algo, lo haré correctamente, y entonces ahí se fortalece mi fe. Mi querido hermano, Dios no está tentando a nadie, Dios no te va a poner de que dale a fulano para ver si él realmente es fiel contigo. Dios no hace esas cosas porque Dios no tienta a nadie. Dios te va a decir dale a alguien porque es bueno y porque Dios es bueno y porque Él quiere que si tú lo haces sin esperar nada a cambio, se fortalezca en ti la fe y también se produzca en ti un fruto enorme de bendición, porque el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Que tú recibas una bendición, una cosecha amplia, una cosecha apretada, bien cernida, donde no hay churú, como decimos nosotros en el arroz, no hay gorgojo en la harina, bien apretada, bien cernida. Me explico, para que quepa más. Eso es lo que Él quiere darte aquí cuando uno siembra bastante, y también para que tengas buena cosecha después de esta vida. Así es, mis queridos hermanos, las tentaciones proceden
de nuestros malos deseos, concupiscencia, no de Dios. Dios nunca es tentado a hacer el mal y tampoco jamás tienta a nadie. Recuerda, echar hacia atrás al caer en una tentación de responder mal, de actuar mal, de pagar mal por algo que te estén haciendo ahora en este tiempo difícil de pandemia, donde por cuarentena y estrechez económica estamos tentados a responder mal, a ponernos de mal humor, a vengarnos, a actuar mal, a pagar mal por mal, producto del estrés, producto de toda esta desesperación. Mi querido hermano, eso no procede de Dios. Si quiero hacerlo, eso procede de algo malo en mí. Así que soportemos la tentación en este tiempo difícil de querer hacer algo incorrecto. Soportemos eso. Hagamos lo correcto. Lo correcto es soportar la tentación, recordando que no viene de Dios, que tiene que ver con algo que está probando mi carácter para que yo actúe correctamente como hijo de Dios. Así es, mi querido hermano, porque la tentación no proviene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Las tentaciones proceden de aquellos malos deseos que aún conservamos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Leemos aquí, finalizando en esta primera parte de esta prédica, en Santiago capítulo 1, desde el verso 16, lo siguiente: así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. ¿Engañar por qué? Por la tentación o por no tener la sabiduría para darme cuenta de que es una prueba. La prueba está probando mi fe, lo que está probando mi carácter casi siempre tiene que ver algo en lo cual me están tentando para sacar mi viejo carácter, mi vieja personalidad. Verso 16, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Así es, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Como se mueve el sol, se va moviendo la sombra. No, como se mueven las circunstancias, así se mueve Dios. No, Dios no se mueve así. Él es firme en su manera de ser. Por lo tanto, siempre ha estado en su intención de Padre darnos lo bueno y perfecto, porque eso es un regalo que procede de Él para nosotros. Así que cuando estás tentado a hacer algo equívoco para esperar algo que no te toca esperar, detente. Dios no te ha llamado a ti y a mí a ser creyentes para estar haciendo buenas acciones, para esperar entonces un resultado en la gente. Mire, ni Pablo lo esperaba, que él decía que como ministro, como sacerdote, él merecía comer de lo que se llevaba a la casa, así como los sacerdotes de la ley. Pero él no esperaba eso de los hermanos, ni lo pedía. Me estoy explicando. Lo bueno que él hacía, lo hacía porque era bueno y correcto, porque tenía que ver con su carácter más que con el carácter de las demás personas. Tú y yo no probamos a los demás haciendo algo, haciendo un bien para ver si ellos van a actuar en bien con nosotros. No, y los demás no están probándote. Te está probando es Dios en tu fe. Y si alguien te ataca, está tentándote. Mi querido hermano, esperemos siempre lo bueno y lo perfecto de parte de Dios. Seguimos aquí en el verso 18. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¡Qué hermoso! Aquí lo dice Santiago también. Igual que lo habla Pedro, igual que lo habla Juan, igual que lo habla Pablo, Santiago también lo dice. Verso 18. Él, ¿quién es Él? Dios, por su propia voluntad, por su voluntad, tú y yo no tenemos nada que ver con eso, nos hizo nacer de nuevo. ¿Y cómo? Mira, Santiago lo dice igual que Pedro, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y la palabra de verdad que nos dio es Cristo. ¡Aleluya! Y de toda la creación, nosotros, ¿quién? La nueva criatura, el nacido de nuevo, llegamos a ser su valiosa posesión. Mi amado hermano, ¿cómo puede Dios estar llevándonos a situaciones de dolor? Porque sí. La otra semana hablaremos de la prueba. Las pruebas tienen momentos de dolor. Las tentaciones no. La tentación es para destruirte, para que tu carácter viejo salga otra vez y nos vayamos al viejo hombre. Y entonces produzcamos en nosotros el pecado que se producía en el viejo hombre.
Dios no es así. Nosotros somos su valiosa posesión. Lo que Él tiene para ti y para mí es un regalo bueno y perfecto, que desciende del cielo, del Padre de las luces, que es bueno y nos ama y nos dio a su Hijo. ¿Qué mayor prueba? Así que en este tiempo no nos dejemos llevar por las situaciones difíciles que quieren sacar nuestro mal carácter, nuestros deseos de venganza, nuestros deseos de malas acciones. Eso es tentación entonces. La prueba no te está llevando a eso. Es que entonces, en medio de la prueba que estamos viviendo, de fe, de esta pandemia y cuarentena, y después de levantarnos y poder salir de esto y restaurar nuestras vidas familiares y económicas, en medio de esta prueba, entonces se metió la obra del enemigo, la obra de la carne, la obra de este mundo sin Cristo, que son nuestros enemigos. ¿Para qué? Para aprovechar el momentum, para aprovechar este kairos de Dios y traernos tentación, traernos enojo, traernos dudas, celos, desconfianza, inseguridad, falta de fe, enojo, para que se despierten esas dudas antiguas, esos celos viejos, esas desconfianzas viejas en ti y en mí, esos enojos, esos pleitos sin resolver, esos conflictos sin resolver, esos enojos antiguos de cosas que debimos haber dejado ya muertas en la vieja naturaleza o que debimos haber perdonado en la nueva naturaleza, se levantan con ganas de que tú y yo caigamos y nos dejemos arrastrar por ellas, por esos malos deseos de responder mal, de ser celosos, de poner a la gente en su lugar, ahora sí vas a ver, me estabas provocando. Nadie te está provocando, mi hermano. Ahora sí voy a portarme mal. Nadie te está provocando para que te portes mal o respondas mal. Lo que el Espíritu Santo desea es que tú y yo podamos soportar esos ataques que, bueno, lo hizo alguien que te amaba. Déjalo, no respondas. Deja que el Señor se encargue. Porque esa persona también es hijo de Dios o hija de Dios. Y Dios necesita hablar con esa persona. No te encargues tú, deja que Dios se encargue. No respondas tú, mi amado hermano, mi amada hermana. Soportemos la tentación de hacer lo malo. Huyamos si es necesario. Y en la mente soportemos el mal deseo de responder mal o de hacer algo placentero, pecaminoso, que ya no es parte de nuestra vida. Soportemos esas cosas. Soportemos la tentación. Vamos a leerlo de nuevo en Santiago 1, en el verso 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Aquí no te está diciendo la palabra que después de un gran sufrimiento viene una gran bendición, una gran lluvia de dinero, de dólares. No te dice eso, mi hermano. Dice, recibiremos la corona de vida. Esa corona no es aquí, es en la nueva vida, en la otra vida, en la siguiente con Cristo. Oh Señor Jesús, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios tiene, que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Amas al Señor? ¿Amo yo al Señor? Soportemos las tentaciones en este tiempo. Así es, mi querido hermano. ¿Cómo está enfrentando la iglesia este tiempo de prueba? ¿Cómo está enfrentando la iglesia las tentaciones que ha ocasionado esta pandemia? ¿Sabe reconocer lo que es prueba de lo que es tentación? ¿Sabemos hacerlo, mi hermano? Oh Dios Todopoderoso, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a que sepamos diferenciar las pruebas que tienen que ver con la fe y lo que tiene que ver con las tentaciones, lo que tiene que ver con mi carácter, buscando despertar ese carácter muerto de mi vieja naturaleza y traerlo aquí a vida otra vez. Señor Jesús, guárdanos, ayúdanos, Padre, a poder discernir, a poder saber que estoy delante de la tentación y quedarme callado, saber resistir la tentación, saber quedarme callado, saber no actuar, no responder tóxicamente, saber huir de aquello que me está invitando a darme un placer, una satisfacción pecaminosa que ya no me corresponde a mí como nacido de nuevo, como hijo de Dios, como la novia de Cristo. Ayúdanos para saber cuando es de un placer de pecado, huir, y cuando tiene que ver con mi carácter, soportar y no responder mal, no actuar mal, no vengarme yo, no buscar yo dar el escarmiento.
No estar pensando, es que los demás son los que tienen que cambiar. No, mi hermano. Nos corresponde ir, y aquí me incluyo, ir delante de Dios y clamar para no responder de una manera equívoca delante de las situaciones de tentaciones, Padre. Así es. Y en eso, esto es lo que te pedimos, Señor, para nuestras vidas. Y te pido yo, como pastor, para la vida de mis hermanos. El Señor Jehová te ha bendecido y te ha guardado. El Señor ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ha puesto en ti su misericordia. En esa cruz ya lo hizo el Señor. Jehová ya alzó sobre ti y sobre mí, en la resurrección de Cristo de los muertos, alzó sobre ti y sobre mí su rostro. Y por ese sacrificio y esa sangre derramada por medio de Cristo, Él nos regaló, puso en ti y en mí su paz, porque ya por ese sacrificio el Señor está en paz con nosotros. Así es. Y puso esa paz, nos la regaló esa paz, para que tú y yo seamos llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos tú y yo como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, para que tú y yo crezcamos cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica, esta primera parte. Así es. Recuerda, la prueba tiene que ver con la fe. La tentación tiene que ver con tu carácter. ¿Tenemos el carácter de Cristo o no? Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente parte de esta prédica el próximo viernes. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.